Cordial saludo, muchas gracias por atender a esta conferencia de prensa. Como ustedes ya saben, hoy hubo una reunión con la Central Obrera Boliviana. Esta ya es la tercera o cuarta reunión que tuvimos. Quiero informar que desde el comienzo el gobierno mantuvo la política de puertas abiertas al diálogo, puertas abiertas que no se cerrarán nunca durante el gobierno del presidente Paz. Siempre estaremos en disposición de dialogar porque creemos que es el camino de encontrar soluciones que Bolivia necesita y que Bolivia busca. En todas estas reuniones se trabajó explicando el decreto 5503, todos los temas que estaban incluidos en el decreto 5503, de qué manera se garantiza la estabilidad para el país como una condición absolutamente necesaria para poder encarar el futuro de Bolivia, y se discutieron artículo por artículo. La posición de la Central Obrera Boliviana desde el comienzo fue que en el decreto 5503 habían artículos buenos y otros que ellos observaban. Nosotros en todo momento estuvimos abiertos a discutir cuáles eran esos artículos que se observaban. Llegamos a un punto en que, para evitar cualquier susceptibilidad o cualquier mala interpretación, habíamos aceptado corregir varios artículos que ellos observaban y parecía una solución satisfactoria. Sin embargo, regresaron otra vez a la reunión con la misma posición principista de abrogación o nada sobre el decreto 5503, que es una decisión inaceptable para el gobierno, por todo lo que se ha dicho. Adicionalmente, ustedes ya también saben de que la Sala Constitucional ha declarado constitucional al decreto supremo 5503. Además, y a pesar de todo esto, que es sumamente positivo, por supuesto, aún así mantuvimos completamente abierta la posición para discutir estos artículos que podrían estar malinterpretándose o que podrían estar observados de alguna manera. Esa posición la mantenemos todavía, vamos a hacer todas las correcciones, cualquier instrumento siempre es perfectible, lo hemos dicho desde un comienzo, y en ese momento pedimos nosotros de que por favor, en la reunión de hoy día, para no regresar otra vez a punto cero, nos puedan mandar las observaciones por escrito y nosotros la respuesta por escrito, de tal forma que el pueblo boliviano pueda ver con claridad y sin ninguna interpretación de por medio cuáles son esas posiciones y esos beneficios. Esta propuesta no fue aceptada y se abandonó la sala del diálogo. Finalmente quiero decir que el gobierno sigue completamente dispuesto a dialogar a fin de no solamente pacificar el país, sino seguir trabajando como estamos haciéndolo y seguir tomando las acciones que Bolivia necesita para poder marchar adelante. Sobre otros temas, el ministro de Economía les podrá dar más detalles sobre la reunión de hoy. A ver, muy rápidamente, como ha dicho el ministro de la Presidencia, hace 2 días parecía que teníamos un acuerdo, porque en la COP toda la dirigencia nos había mostrado, nos había mostrado una posición respecto a que había artículos buenos que se aceptaban desde la COP y había algunos artículos que pues merecían alguna observación. Nosotros avanzamos en ese trabajo y teníamos ya un principio de acuerdo con la COP. Lamentablemente hoy día yo les diría que no es que solamente volvieron con una posición intransigente, sino contradictoria. Tenías dirigentes que mantenían la posición de hace 2 días, pero también tenías dirigentes que decían que todo el decreto estaba mal, incluido el incremento al salario mínimo, incluidos los bonos, incluidos otros artículos que durante otras mesas de diálogo, durante todos estos casi 22 días de aplicación del decreto 5503, han sido aceptados por distintos sectores. Entonces, en ese sentido, y ante la incongruencia de la COP, manteniendo siempre nuestra posición de apertura al diálogo, lo que le pedimos a la COP fue que el día de mañana nos entreguen una posición por escrito, para evitar, primero, incongruencias y contradicciones entre ellos mismos, y segundo, así hacer conocer a la población boliviana cuál es la real posición de la COP. Además, también le pedimos una propuesta, porque son ya 22 días de aplicación del decreto. En estos 22 días las colas de combustibles han desaparecido, el país empieza a trabajar de nuevo, empezamos a tener estabilidad que habíamos perdido hace más de 3 o 4 años, empezamos a ver resultados, la gente está empezando a ver una situación de provisión en los mercados,
la inflación a la que tanto le teníamos no ha aparecido y por lo tanto este decreto, que es la base fundacional de un cambio en la política económica y en la economía de la gente, que ya venía bastante golpeada, necesita pues una alternativa si es que no se quiere aceptar. Ante esta propuesta, la COP no tuvo respuesta y bueno, tuvimos que dar por terminada la reunión, pero evidentemente la posición de diálogo que tiene el Gobierno Nacional sigue estando presente ahí. Ministro, por... Básicamente, perdón, la derogación de artículos. Perdón, ¿puedes repetir? Básicamente se planteó la derogación de artículos. Hay varios artículos que fueron observados y estos artículos pueden ser tratados de distinta manera. Unos pueden ser corregidos y también sí estábamos abiertos a derogar algunos artículos que puedan ser mal interpretados o que puedan ir en una norma diferente. La apertura del gobierno fue total en términos de poder aclarar por qué este decreto es tan importante para Bolivia. Entonces, nunca tuvimos una posición cerrada. Ministro Vladimir Rojas de Unitel, estamos ya a una semana del conflicto, hay varios bloqueos. ¿Qué decir a la población, sobre todo aquellos que están con carga de exportación, aquellas flotas del transporte interdepartamental que no pueden llegar a destino? ¿Qué plantearles en cuanto a la solución del conflicto, puesto que mucha gente está parada por los bloqueos? Mira, es muy simple, el Gobierno Nacional va a agotar todas las vías de diálogo porque esa es nuestra naturaleza, esa es la función de un gobierno, pero también está claro que hay que hacer respetar los derechos de los ciudadanos y en ese sentido nosotros también tomaremos las medidas que correspondan. ¿Hasta cuándo se dan un plazo, ministro? Mira, vamos a seguir avanzando este fin de semana y vamos a evaluar la situación día a día. Ministro, buenas noches. Soy Alejandra Salazar de Cadena A. Por favor, al ministro de la Presidencia, buenas noches a ambos. ¿Cuál va a ser la posición que va a tomar el gobierno frente a los puntos de bloqueo a nivel nacional y también la forma de pacificar a todo el país? Ya lo dijimos, el instrumento fundamental no solo de pacificar, sino de gobernar para este gobierno es el diálogo. Y vamos a insistir en ello todos los días. Estamos en una disposición 24 horas para poder dialogar y seguir avanzando. Sin embargo, lo responsable para un gobierno es seguir gobernando. Por tanto, dialogamos, pero vamos a seguir gobernando, el decreto está vigente, estamos avanzando. Respecto a los puntos de bloqueo, como dijo el ministro de Economía, lamentamos muchísimo porque es un perjuicio para el ciudadano, un perjuicio para el transportista, para el productor y para toda la gente que tiene que tener una actividad día a día. Esperamos que entre esa conciencia a quienes están llevando adelante este bloqueo y puedan levantarlo rápidamente. Sin embargo, insistimos con el diálogo y veremos este fin de semana hasta dónde se avanza para poder pacificar completamente el país. Ministro, buenas noches. Gabriela Sánchez de ATV. Bueno, quería preguntarle que ya que la dirigencia de la COP se ha retirado de Casa Grande para el diálogo, sí, bueno, esto significa que el gobierno ha agotado sus capacidades de negociación, o cuál es la nueva propuesta para una negociación con este sector. A ver, en el país existe una gran diversidad de actores, hay transportistas, hay gremialistas, hay campesinos, hay productores agrícolas, hay una infinidad de sectores. Nosotros en los últimos días hemos hablado con más de 105 organizaciones, seguimos manteniendo las puertas abiertas al diálogo a la COP, pero ciertamente, insisto, hay una diversidad muy amplia de actores con los que hemos estado dialogando y con los que hemos llegado a acuerdos que exceden al decreto 5503. Hemos encontrado, como era evidente, que después de 20 años de administración del anterior gobierno, lo que ha dejado es una serie de necesidades sin atender y que ahora pues se van constituyendo en una nueva agenda de trabajo para poder destrabar la economía. En ese sentido, nosotros seguimos avanzando en el diálogo con esta diversidad de actores. Ministros, ¿cómo están? Muy buenas noches. Paola Cádiz de Red 1. Bueno, esta jornada nosotros hemos evidenciado que hay desabastecimiento ya de productos como carne de pollo, carne de res. Se está pensando quizás en poder habilitar vuelos aéreos para poder garantizar estos alimentos, vuelos solidarios para la gente que se ha quedado varada en algún lugar. Muchas gracias. Sí, de hecho estamos trabajando con el sector productivo y este es uno de los elementos también importantes. Lamentablemente las posiciones intransigentes de algunos sectores no afectan solamente al gobierno, afectan a la población. Y vuelvo al punto de la estabilidad.
Después de 22 días de la aplicación del decreto 5503, lo que encontrábamos es mercados que funcionan, economía que empezaba a funcionar, transportistas que podían conseguir combustible en las gasolineras, sectores productivos que podían volver a trabajar, y hoy día la posición intransigente de algunos sectores pues básicamente lo que hace es tratar de retrotraernos a la situación anterior al momento en el que nosotros fuimos gobierno, donde no tenías posibilidad de producir ni de trabajar y por lo tanto lo que encontrabas era desabastecimiento, incremento de precios y demás. Creo que esto es un llamado a pues la racionalidad de aquellos sectores y obviamente de nuevo a pensar en que en este movimiento que tiene ya claros tintes políticos hay que empezar a pensar en la gente que es la que empieza a sufrir. Ministros, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mirko Gómez, periodista de Bolivia TV. Ministros, este sector movilizado de pronto no ha contemplado que abrogar el decreto supremo es ir en contra de la población, considerando que se aplica ya un incremento salarial. ¿No está contemplando este sector todo el contexto de esta norma, ministro? Mire, le agradezco por la pregunta, porque el decreto justamente lo que busca es no solamente la estabilidad de la economía como cimiento para reconstruir el país, sino también el proteger a los más vulnerables y a los más expuestos a través de los bonos sociales y el incremento al salario mínimo. Y no solo eso, sino que este decreto piensa en una nueva etapa. Es un nuevo momento para Bolivia, es una nueva era que se inaugura con este decreto y es una nueva era fundada sobre la base de la estabilidad. Entonces, cuando hablamos de esta discusión y cuando abrimos al diálogo, no podemos pensar solo en algunos sectores. Primero debemos pensar en todo lo que ha ganado Bolivia con la estabilidad, todo el rumbo nuevo que se marca a partir de este nuevo decreto y todo el perjuicio que se ocasiona al ciudadano boliviano. Estamos hablando de millones de personas que se perjudican por esta actitud intransigente de algunos sectores a quienes se les ha abierto la puerta al diálogo y se les ha abierto no solo al diálogo, a escuchar para poder tomar acciones que beneficien al pueblo boliviano. Por eso llamamos a la reflexión de estos sectores y que piensen no solamente en sus bases, como nos dicen, sino en los millones de bolivianos que son afectados por este tipo de actitud. Ministro, buenas noches. Paulo Lizárraga, de Visión 360. Dos consultas solamente para precisar. Una, la primera, ya se han habilitado muchos canales y espacios para el diálogo. En reiteradas oportunidades la entidad matriz ya se ha retirado. ¿Qué es lo que consideran que está fallando en este caso para, definir mejor las tratativas y lograr realmente un acuerdo? Y por otra parte, ¿cuánto es que se ha logrado ya ahorrar con respecto a lo que es la subvención? ¿Cuánto le está resultando ya de renta este decreto al país? Empiezo con la última pregunta. Cerca de 240 millones de dólares en 22 días de aplicación. Eso es lo que nos hemos ahorrado en subvención y eso es lo que ahora se puede empezar a destinar a obras públicas, infraestructura, desarrollo. Sobre el tema de la cantidad de veces que se han retirado y cuáles y los motivos, mira, insisto, lo que ha sucedido es algo que nosotros desde la racionalidad no podemos entender porque cuando hablamos de una manera abierta había una clara coincidencia, había artículos buenos y había artículos que les generaban preocupación, con los que nosotros no teníamos problemas de avanzar hacia alguna medida complementaria o alguna medida que permita esa aclaración. Sin embargo, en la medida que siempre se empezaba a llegar a un acuerdo, había estas posiciones de retirarse del diálogo. Por eso creemos que es importante que la población conozca los detalles que hemos estado teniendo en los últimos días. El día de ayer teníamos una convocatoria a la prensa hasta la noche. Sé que muchos de ustedes estuvieron aquí hasta muy tarde esperando una declaración que no se dio porque seguíamos esperando. Lamentablemente aquí también hay una situación que ya nosotros no logramos explicar y que excede los parámetros de cualquier diálogo. Se nos pide tiempo para análisis, se nos pide tiempo para comunicarle a las bases, se llega a un acuerdo, se propone el acuerdo, vuelven con otra posición al día siguiente te dicen que van a estar a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 y luego te dicen que no van a poder llegar. O al día siguiente te dicen que van a estar a las 3 de la tarde, aparecen a las 5. Es decir, creo que esta situación de generar estas chicanas en el diálogo son situaciones muy propias del pasado. Nosotros queremos entablar un diálogo honesto y sincero, pero siempre mirando hacia adelante. Ministro, el comunicado del Ministerio de Economía sobre el recorte del 80% de la parte indicó de que se había retirado. ¿Cuál es la situación sobre el recorte? No, lo que ha sucedido hoy día, y gracias por la pregunta, me permite aclararlo. Lo que está sucediendo hoy día es que
las 584 entidades estatales hoy día están gestionando un presupuesto muy mal construido. Y este no es un problema solo de este año, es un problema que ya venimos enfrentando desde hace 3 o 4 años. Lo que se hizo es un comunicado que preserva la estabilidad financiera de las entidades territoriales. Esto ha sido malinterpretado, nos hemos reunido porque de nuevo que pensamos en el diálogo, hoy día tuvimos una larga reunión con la FAM, con todos los representantes de la FAM y hemos acordado que vamos a reescribir el comunicado con una cuestión muy simple, la responsabilidad fiscal. En este sentido lo que se mantiene es la necesidad de entregar gobiernos autónomos municipales que tengan sostenibilidad financiera y para eso obviamente tenemos que avanzar en una serie de reestructuraciones. Hemos quedado también de acuerdo en una serie de mesas de trabajo porque hay una gran cantidad, al igual que en la sociedad civil, de temas que no se han atendido. Es básicamente eso, hemos llegado a un acuerdo, una comprensión muy rápida con ellos y eso ha significado que pues ya no hay ningún tipo de movilización ni preocupación por parte de la FAM. Muchísimas gracias, buenas noches. Notibolivia.com